Y siguiendo la saga de las tragedias de las realezas europeas, hoy les traemos la vida del archiduque Juan Salvador, también conocido como Juan Ors. Una vida caracterizada por gran número de incógnitas. La mayor, su extraña desaparición. Juan Salvador fue el fruto del segundo matrimonio de Leopoldo de Habsburgo, Lorena y Borbón, dos Sicilias, Gran Duque de Toscana y Archiduque de Austria, con María Antonia, Ana de las dos Sicilias, quienes tuvieron 10 hijos, y Juan Salvador fue el menor de todos. Juan nació el 25 de noviembre del año 1852 en Florencia, en el Palacio Pitti, y su nombre completo, aunque no lo crean, fue Juan Salvador Nepomuceno María Anunciadora José Juan Bautista Fernando Baldassaro Luis Gonzalo Pedro Alejandro Sanovio Antonio de Habsburgo Lorena. Tanto su infancia como la de sus hermanos estuvo marcada por los graves problemas políticos a los que tuvo que hacer frente su padre. Y tras una revolución que se concretó sin derramar una sola gota de sangre y tras un periodo de gobierno provisional, Toscana sería incorporada al Reino de Italia. Y el 27 de abril de 1859, el Gran Duque y su familia partieron hacia Bolonia, y el 21 de julio Leopoldo abdicó en favor de su hijo Fernando IV de Toscana, quien nunca gobernó, teniendo que conformarse con reclamar desde su exilio en Austria el resto de su vida. Partieron hacia Bolonia, pero luego se instalaron en el Imperio austriaco, al amparo del emperador Francisco José, y es en la corte vienesa donde los hijos más pequeños de los grandes duques llevarían a cabo su formación, y entre ellos Juan, que era el Benjamín de la familia, un joven alegre e inteligente, que pronto destaca por su pasión por los deportes, y al llegar a la adolescencia se incorpora con entusiasmo en la Academia Militar del Ejército Imperial Austrohúngaro, donde conoce a Rodolfo de Habsburgo, el príncipe heredero, y se convierten en amigos inseparables, por lo que la carrera militar del pequeño de los Toscana fue meteórica. En el año 1877, con 22 años de edad, es nombrado coronel, y en 1878 participó al mando de una división de la ocupación austrohúngara de Bosnia y Herzegovina, territorio entonces en manos del Imperio Otomano, obteniendo numerosos reconocimientos, y ese año también fue nombrado comandante. Cuando el 7 de septiembre del año 1886, Alejandro de Battenberg, primer rey de la Bulgaria independizada del Imperio Otomano, renunció al trono, Juan presentó su candidatura a sucederlo. Pero la iniciativa del archiduque generó rechazo, tanto en Rusia como en la corte austriaca, y el emperador dispuso finalmente su relevo en el mando. Y es por ello y por los sucesos de Meiringen en 1889, la muerte de su amigo el heredero, el archiduque Rodolfo, y también su difícil relación en la corte vienesa debido a su relación amorosa con una bailarina de cabaret llamada Lyudmila, lo que lo llevaron a tomar la decisión de renunciar a todos los títulos y honores que le correspondían como archiduque e hijo de los soberanos de la Toscana, un hecho que se hizo de forma oficial el 16 de octubre del año 1889. Y Juan Salvador, a partir de ese momento, comenzaría a llamarse Juan Ors, un apellido que hacía referencia al castillo de Schloss-Orff, lugar de residencia de su madre. Juan había conocido a Lyudmila en uno de sus destinos como un alto mando del ejército imperial, en la ciudad de Linz, y se enamoró perdidamente, y con la que, para escándalo de la corte vienesa, compartía su vida. Este hecho, unido a la incomprensión que encontró en su familia por su renuncia a los derechos del linaje,
le hicieron tomar la decisión de abandonar Austria de forma definitiva. Finalmente, la pareja, contra todo pronóstico, contrajo matrimonio en Londres, sin la presencia de ningún miembro de su familia y sin que se le diera la más mínima notoriedad. Se instalaron en primera instancia en Suiza, y es en estos años en los que Juan Salvador, ahora Juan Ors, descubre su pasión por el mar y los barcos, y su fascinación es tal que no dudó en gastar todos sus ahorros en la compra de un yate y en tomar clases de navegación. El barco adquirido era de considerables dimensiones, 3 mástiles, muy adelantado para la época, y al que bautizó como el Santa Margarita. El 26 de marzo del año 1890, Juan decide emprender una larga aventura a Sudamérica. Su primer destino fue Buenos Aires, donde se reúne con su esposa, que había viajado hasta allí en otra embarcación, y donde pasan una jornada de descanso. Y, según varios testigos, Juan se mostró taciturno y malhumorado, e incluso algunas fuentes afirman que en esa ocasión Juan había pronunciado la siguiente frase: aunque muera, seguiré viviendo, o jamás me volverán a ver aunque no haya muerto. Esto, de ser cierto, descartaría la teoría del naufragio. Luego de su estadía en Buenos Aires, siguieron su viaje haciendo escala en Uruguay, y sería en la capital uruguaya, Montevideo, donde fueron vistos por última vez con vida Juan y su esposa, pues según la versión oficial de los hechos, una fuerte tormenta habría destrozado el Santa Margarita en el Cabo de Hornos, cuando se dirigían a Valparaíso, en Chile. Sin embargo, los restos del barco nunca fueron encontrados, ni tampoco los cadáveres de ninguno de los tripulantes, alrededor de 20. La prensa comenzó a especular sobre el paradero de los tripulantes, haciendo circular infinitos rumores, que los situaban en diferentes países, Estados Unidos y países de Asia como Japón, y también en Australia, donde habrían asumido una nueva identidad y vivirían en el más absoluto de los anonimatos. Pero su familia nunca aceptó la versión del naufragio, y su madre se negaría a vestir de luto, convencida de que su hijo seguía vivo en alguna parte. El emperador austriaco Francisco José promovió varias búsquedas, todas ellas infructuosas, y Juan fue declarado desaparecido, y en el año 1911 las autoridades austriacas los declararon a ambos oficialmente muertos. Pero en el año 1945, un litógrafo alemán residente en Noruega de nombre Alexander Hugo Kohler afirmaría en sus últimos días de vida ser Juan Ors, pues según su confesión se habría hecho con la nueva identidad tras pagar al verdadero Kohler una importante suma de dinero para suplantarle. Pero esto nunca se ha podido corroborar. Aún hoy en día no se sabe a ciencia cierta si realmente falleció en el naufragio en el Cabo de Hornos o si, como muchos mantuvieron, siguió viviendo con una falsa identidad. Su desaparición es, de hecho, uno de los grandes enigmas pendientes de resolver de la historia de las casas reales.